El efecto es la repulsión total de estos insectos, con lo que los ladrones de miel alcanzan su premio sin sufrir ninguna picadura. Solo un antropólogo de los que han visitado a los nativos de las islas Andamán parece haberse percatado de la utilidad de semejante planta. Tomó varias muestras de ella y las plantó en el jardín del gobernador de la isla principal, de manera que tan pronto floreciesen pudiesen ser llevadas al continente indio para su identificación. Por desgracia, el jardinero del gobernador creyó que se trataba de hierbajos y los tiró. Otra rama del saber del hombre natural sobre la que existen bastantes testimonios, pero que se hallan casi totalmente inexplorada, son sus conocimientos acerca de anticonceptivos y abortivos por vía oral. Los primeros se toman antes de las relaciones sexuales y los segundos después. Las mujeres de Fate, Ngau y Pentecostés, islas del archipiélago de Nuevas Hebridas, saben de muchas plantas que combinan para preparar anticonceptivos y abortivos que según dicen son eficaces. Su uso original numerosos roces entre hombres y mujeres porque éstas quieren tener poca familia, en tanto que sus esposos las quieren numerosas. Ninguna de las plantas utilizadas ha sido sometida a experimentación, tampoco lo han sido las empleadas por los Lesu de Nueva Irlanda, solo conocidas como unos cuantos ancianos que venden las hojas cuando les son requeridas. La situación se complica aún más por la negativa de la mayoría de las mujeres Lesu a admitir que ellas en absoluto recurren a las plantas. De nuevo es en América del Sur donde la investigación sobre las plantas abortivas tiene mayores probabilidades de éxito. Las selvas de la cuenca del Amazonas y del Orinoco son ricas en gran variedad de especies y los amerindios tienen un íntimo trato con ellas desde hace mucho tiempo. Como veremos en el próximo capítulo, muchas de sus poblaciones se mantienen estables en números gracias al uso de plantas abortivas y anticonceptivas, cuya inocuidad ha sido probada en los laboratorios vivientes que constituyen las tribus mismas. Un cuarto grupo de plantas sobre las que los pueblos de América Central y del Sur poseen una amplia experiencia son los alucinógenos, drogas utilizadas para conseguir trances y visiones. Como estas se emplean normalmente en la religión y en la medicina, trataremos de ellas cuando hablemos del chamanismo en el siguiente capítulo. Finalmente, el hombre natural utiliza una extensa variedad de plantas por sus propiedades físicas, aparte de hacer uso corriente de las calabazas de todas las formas y tamaños para pucheros, tazas, cucharones y platos. Los manjagires utilizan también la corteza de algunos sarmientos con los que hacen útiles cuerdas y desde luego saben de qué madera se obtienen los mejores palitos para encender fuego. Sus casas están hechas de estacas, hierbas y hojas y son completamente impermeables, pero quizás su mayor habilidad resida en el trabajo bolsas y cestos. Hacen la cuerda de varias fibras vegetales a mano, por supuesto, pero las fibras están tan bien entrelazadas que parecen hechas a máquina. Las bolsas se hacen de corteza de árbol golpeada, son muy fuertes y de aspecto muy agradable, lo mismo que los cestos de las manjangires, hechos de diferentes clases de caña, a la cual se aplica una resina vegetal para impermeabilizarlos. De la amplitud de los conocimientos de los recolectores de alimentos acerca de las plantas da idea del hecho de que sus clasificaciones son a menudo más complejas que las de la ciencia occidental, mientras que las nuestras se basan en la estructura. La suya se guía por la forma, el gusto, el olor y la contextura. Cuando un botánico quiere identificar una planta, tiene que esperar hasta observar su flor o su fruto, pero el cazador-recolector se sirve de una serie de criterios para su identificación. Tampoco se encuentran sus conocimientos anclados en el tiempo sin ser susceptibles de modificación. Los negritos pinatubo de Filipinas están o estaban hasta que los misioneros acabaron con sus actividades de este género, aumentando continuamente sus conocimientos. Cuando encontraban una planta que no conocían, la llevaban a casa para comentarla con sus compañeros. Pueblos agrícolas tan diferentes como la Cubeo de Colombia y los Tsembanga de Nueva Guinea sienten una tremenda inquietud por experimentar y encontrar gran placer en ensayar nuevas variedades de cosecha. Sin embargo, esta predisposición a los experimentos está ligada a su espíritu conservador. El nativo no deposita su confianza en esta novedad de muchos años hasta que haya demostrado ser mejor o más satisfactorio que haya esta predisposición a los experimentos está ligada
a un espíritu conservador. El nativo no deposita su confianza en esta novedad en muchos años, hasta que haya demostrado ser mejor o más satisfactoria que aquella a la que podría sustituir. De nuevo, conviene no olvidar que ciertamente muy pocas de nuestras cosechas alimenticias y ninguna de las más importantes constituyen hallazgos recientes, y son precisamente de las zonas donde viven aún los representantes que quedan del hombre natural, la sede más probable de la diversidad genética de especies vegetales de las que dependen nuestras provisiones alimenticias. Hemos visto hasta ahora cómo el hombre natural ha desarrollado una sorprendente variedad de formas de ganarse la vida, habiendo llegado a una minuciosa comprensión de su medio ambiente y a unas armoniosas relaciones con el mismo. Todas estas cosas, aunque esenciales, serían inútiles si no fuese por su capacidad de estabilizar la población. Sabemos que en efecto las poblaciones de cazadores-recolectores permanecieron prácticamente estables durante mucho tiempo, pero hasta ahora se creía generalmente que ello era por estar sujetas a la inanición y a enfermedades de una frecuencia e intensidad solo raramente encontradas en nuestros días. Actualmente, sin embargo, nuestros conocimientos son más exactos. No solo la mayoría de los pueblos cazadores comen bien y con facilidad, sino que gozan por lo general de buena salud. Se ha llevado a cabo muy pocos estudios completos acerca del estado de salud de auténticos cazadores-recolectores, pero algunos estudios parciales, tales como los de los parásitos entre los bosquimanos, revelan que su salud es mucho mejor que la de otras poblaciones rurales o urbanas de la misma zona. De las dos especies de lombrices parásitas encontradas con mayor frecuencia en poblaciones rurales africanas, solo una, la lombriz ganchuda, fue encontrada en los bosquimanos y en una proporción poco elevada. El cuadro general de la salud, la esperanza de vida y la longevidad entre los cazadores-recolectores revela que, aunque estas no son tan satisfactorias como las que disfruta por término medio una persona en los países industrializados de Norteamérica, Europa, Australia y Japón, son mucho mejores de los que acabe de esperar actualmente en los populosos países no industrializados. Es más probable que la salud del hombre cazador sea en el fondo mejor que la de las mezclas de hortelanos y recolectores de alimentos, siendo precisamente entre esta última categoría donde se han llevado a cabo estudios intensivos. Sobresaliendo entre ellos tenemos los del J.B. Nell y sus colegas acerca de los Chavante brasileños y los Yanomamo de Venezuela, así como los del equipo del Dr. Albert Damon de Harvard sobre los pueblos Nacioi y Caguayo de las Islas Salomón. El Dr. Nell se refirió al pueblo que estudiaba diciendo que gozaba en general de excelentes condiciones físicas, descubrimiento que ha sido ampliamente verificado por el Dr. Damon entre los nativos de las Islas Salomón. El Dr. Damon comprobó que había una proporción de ancianos entre ellos lo suficientemente elevada como para permitirle efectuar un estudio acerca de las dolencias de tipo degenerativo como el cáncer y las enfermedades cardíacas, tan corrientes en el mundo industrializado. Sin embargo, tales enfermedades eran allí prácticamente inexistentes. En general, ambos estudios demuestran que los cazadores, horticultores y recolectores mezclados padecen mayor número de enfermedades infecciosas y menos enfermedades de tipo degenerativo que nosotros, y que su estado de salud es por término medio más satisfactorio que el nuestro. Así pues, es ahora aceptar por una serie de autoridades el hecho de que muchas sociedades de cazadores recolectores y cazadores horticultores estabilizan demográficamente sus poblaciones de modo deliberado más que involuntariamente o a través de la inanición y las enfermedades. Los medios adoptados para ello son la abstención el infanticidio, el aborto y la anticoncepción. La abstención se practica en forma de tabú posparto, prohibición de mantener relaciones sexuales durante un periodo de hasta 3 años después del nacimiento de un niño. Esto al menos permite un mínimo de espaciamiento. El infanticidio consiste evidentemente en quitar la vida al recién nacido de forma deliberada. A nosotros nos parece horrible y bárbaro, pero los pueblos que lo practican tienen sus razones para hacerlo. Para ellos es más importante no comprometer la oportunidad de que todos los miembros de la comunidad lleven una vida de plenitud al tener que enfrentarse al problema de un exceso de población. Entre las esquimales, los infanticidios femeninos eran más frecuentes que los masculinos. La explicación reside en que los hombres, al ser cazadores, llevan una vida mucho más peligrosa que las mujeres y mueren con mayor facilidad. Si hubiese tantas chicas como chicos cuando creciesen, el número de mujeres superaría tal vez netamente al de varones. El aborto
método tanto directo como por medio de abortivos y la anticoncepción son tan frecuentes como el infanticidio, y el hombre natural posee un profundo conocimiento de las plantas adecuadas para estos fines, como ya vimos en el apartado anterior. Los mecanismos de la regulación demográfica entre los cazadores-recolectores y los cazadores-horticultores son interesantísimos, pero aún resulta más fascinante el estudio de los sistemas de control que mueven al pueblo a recurrir a estos mecanismos, que estos controles son poderosos que estos controles son poderosos se manifiesta comprando los destinos de dos tribus amerindias de Brasil, los Tenetejara y los Tapirape. Ambas tribus vivían en ambientes prácticamente iguales, pero los Tenetejara eran expansionistas y los Tapirape estables. Las mujeres Tenetejara abandonaban a sus hombres y si consideraban que no eran suficientemente viriles, por el contrario, las Tapirape ponían especial cuidado en limitar sus familias a dos o como máximo a tres hijos, y desde luego no a más de dos del mismo sexo. Cuando el hombre blanco llegó a Brasil, ambas tribus sufrieron horriblemente por las enfermedades introducidas, tales como el sarampión y la viruela, y por las incursiones de bandidos y colonizadores. Las dos fueron diezmadas, pero solo uno logró recuperarse. Los Tenetejara continuaron siendo expansionistas. Su número empezó a aumentar tanto que actualmente su población es superior a la alcanzada en cualquier época anterior. Los Tapirape, en cambio, siguieron regulando su número como si nada funesto hubiese acaecido. Desgraciadamente, este control, aunque favorable para una población vigorosa, resulta desastroso para aquella que ha sido prácticamente eliminada, y en la actualidad la tribu de los Tapirape está extinguida. Este trágico ejemplo podemos encontrarlo también en otras tribus. ¿Cuál es la naturaleza de tan poderosos controles? Nadie lo sabe, y por desgracia no se está llevando a cabo prácticamente ninguna investigación al respecto. Lo que aún resulta más desconcertante es que mientras estos controles presentan una fuerza suicida en algunos pueblos, en otros resultan extremadamente frágiles. Los Havasupai, por ejemplo, son una pequeña tribu de indios norteamericanos que viven en un cañón de Arizona de cautivadora belleza. Durante los 200 años que abarca el testimonio escrito disponible, su población ha permanecido estable salvo en dos ocasiones. La primera en 1906, tras una epidemia de sarampión que duró 2 años y redujo la población a la mitad. Se da el caso curioso de que la población se recobró y pareció estabilizarse por sí misma. La segunda vez fue con motivo de la instalación de un hospital que provocó un aumento de la población. La causa de este aumento no residía en que aquellos que antes morían de enfermedad fuesen ahora salvados, sino en algo totalmente distinto. Por lo que sabemos, el número de individuos Havasupai se mantenía reducido en el pasado mediante 4 procedimientos. El primero consistía en un tabú posparto de 2 años de duración, y el segundo en el uso de anticonceptivos cuya eficacia todavía no ha sido comprobada. El tercero era la escasa potencia viril como consecuencia de los frecuentes baños de vapor que tomaban. Parece ser que la exposición de hombres adultos a temperaturas muy elevadas, seguidas de otras muy frías al zambullirse a la corriente helada, reduce la potencia viril al limitar la producción de espermatozoides. El cuarto procedimiento, y probablemente el más significativo, era el aborto. Este era un medio aceptado por todos para eliminar a los hijos no deseados, en especial los concebidos fuera del matrimonio, hasta que se construyó el hospital en la localidad. Entonces las Havasupai empezaron a dar a luz en el hospital, y los abortos cesaron prácticamente. Por primera vez en su historia tuvieron hijos ilegítimos y una población creciente. El hombre natural y sus compañeros. Generalmente se asocia la violencia con el hombre natural, quizás por dos razones. En primer lugar, la caza de animales se considera un acto violento. Sin embargo, hemos visto que aunque el hecho de localizar y matar una pieza requiere la inteligencia y la fuerza física del cazador, este practica la caza sin poner en juego mayor agresividad que la imprescindible para llevar a cabo su empresa. En realidad, no siente la menor agresividad hacia el animal. Por el contrario, en el mejor de los casos le inspira respeto y en el peor indiferencia. La segunda razón es que una sociedad como la nuestra se siente fascinada con la violencia, ¿cierto? Hasta hoy en día es verdad. Los relatos sobre antropología que causan mayor impacto son aquellos en los que se realizan prácticas exóticas y especialmente violentas. El canibalismo, por ejemplo, tiene un atractivo particular y suele considerársele como el factor dietético normal de alguna tribu determinada, que sin embargo solo la práctica como un rito esporádico o incluso no lo practica en absoluto.
Totalmente cierto. Es muy falso el hecho de que éramos 100% caníbales en el pasado, los mexicas y esas cosas. Por eso se ha dado más publicidad a los belicosos pueblos de Nueva Guinea que en los relativamente pacíficos bosquimanos o, o a los Semak de Malaya. La mayoría de los cazadores recolectores carecen por completo de violencia. Los bosquimanos Inkunk sienten horror por la lucha, ya que como ellos dicen, alguien podría resultar muerto. Sorprendente. En tanto que los aborígenes australianos son excepcionalmente diestros en agresiones rituales. Esto no es tan sorprendente como parece a simple vista. Bueno, son australianos, ¿qué podría esperarse de Australia? Simple vista, las partidas de cazadores-recolectores son poco numerosas, rara vez pasan de 25 individuos entre niños y adultos. Como veremos más adelante, tienen poco desarrollo el sentido de la propiedad, aunque de todos modos no poseen nada que merezca la pena robar. Nadie tiene tierras, sino solo el derecho a cazar animales y recolectar plantas en ellas. Ningún trabajo es tan pesado como para que cualquiera desee que otro lo haga en su lugar. No obstante, todos trabajan, hombres y mujeres, cada uno en lo que puede. Por eso nada ganan con la guerra ni con actos individuales de violencia. A cambio tienen mucho que perder, por supuesto, la misma vida individuos para el trabajo o simplemente ocasionar la desagradable fragmentación de la comunidad. Dedican un sutil y considerable esfuerzo a evitar tal fragmentación o a suavizar las cosas cuando aquella se produce. En las comunidades de cazadores-recolectores surgen tensiones como en las nuestras. Alguien puede estimar que su porción de carne es escasa últimamente, con o sin intención, otro que tal miembro de la comunidad no trabaja lo suficiente, un tercero puede atravesar una racha de grosería y mal humor. La comunidad intentará primero hacer que el ofensor se avenga a razones, procurando no aumentar su enfado y su agresividad. Si esto no da resultado y la conducta del individuo en cuestión resulta más perniciosa para la armonía del grupo después de una clara amonestación, poco a poco sus compañeros se lo harán notar, nadie reirá sus bromas, las preguntas que haga quedarán sin respuesta o solo obtendrá réplicas incongruentes e insuficientes. Le hacen la ley del hielo, fallarán todas sus intenciones de establecer conversación, no tanto por el mutismo como la imprecisión y la indiferencia de sus interlocutores. Esto no es lo mismo que dar de lado a una persona. Resulta mucho menos descarado y la hostilidad no es tan manifiesta. Con ello se pretende dar a entender al ofensor que ha actuado mal, mereciendo la desaprobación de todos públicamente, pero al mismo tiempo dejándole una salida, una oportunidad de hacer como si nadie se hubiese dado cuenta. Mientras cambia de actitud y rectifica su conducta, se tiene en otras palabras la impresión general e inconsciente de que si alguien que siembra la discordia se le reprende irreflexiva o severamente, la discordia puede extenderse a ir en aumento. Lo más prudente es asegurarse de que el remedio sea no solo efectivo sino sutil, disminuyendo así la probabilidad de otro posible enfrentamiento. Si las cosas van mal y la discusión crece hasta que, por ejemplo, el grupo queda dividido en dos bandos opuestos, lo más probable es que todo evolucione, no hacia la lucha, sino hacia la escisión. Las partidas de cazadores-recolectores están continuamente fragmentándose y volviendo a unirse en diversas combinaciones de familias. Es lógico que si una familia se considera temporalmente incompatible con otra, piensan que ganarán más siguiendo cada una de su camino, quedando lugar a un combate a gran escala entre sus hombres. A tales escisiones tienden no solo los cazadores recolectores, que no tienen dificultad de desplazarse en un lugar a otro, sino también los cazadores horticultores. Por ejemplo, los cubeos de Colombia, al igual que muchos pueblos amerindios del sur, viven en grandes casas comunales ocupadas por varias familias. Inevitablemente hay siempre alguna familia que durante algún tiempo no se lleve bien con la otra, en vez de permanecer en la casa comunal, motivando roces cada vez más frecuentes que pueden desembocar en el abandono de la casa por todos los individuos o en que alguien recurra a la violencia. La familia deja la casa comunal y construye una choza en sus proximidades, donde viven hasta que la tirantez disminuye. Eso no significa que haya peleas entre individuos o batallas entre grupos.
Eficaces sistemas de control. Si los eficaces sistemas de control que acabamos de ver fracasan por algún motivo, estalla el conflicto armado, a veces con resultados desastrosos. Los manjangires de Etiopía son en su mayor parte pacíficos y amigables, evitan las discusiones prefiriendo reírse de las dificultades y de las diferencias de opinión. Que bueno, no obstante, el resentimiento puede quedarse latente, estallando más tarde bajo la influencia de un exceso de alcohol. Por lo general, cuando van a beber cerveza o vino de miel, procuran juntarse en números suficientes como para que la bebida se distribuya de manera que todos se pongan alegres, pero sin llegar a emborracharse irrefrenablemente por desgracia. Este sistema no es infalible y a veces la bebida se reparte entre muy pocas personas. Como la bebida de estos hombres está controlada por la escasez, no son capaces de auto dominarse y cuando abunda beben demasiado. Cuando esto sucede y además existe un resentimiento latente, puede estallar una violenta pelea que muy a menudo termina con la muerte de uno o varios participantes. Qué extremo. No obstante, la violencia en las disputas, bueno, culpa del alcohol, en las disputas entre cazadores y recolectores está eficazmente ritualizado. Los Tiwi del norte de Australia, por ejemplo, eran un pueblo violento, al menos superficialmente. Con frecuencia tenían lugar, bueno, son australianos, tenían lugar duelos entre sus individuos y batallas entre grupos. La causa más corriente de los duelos eran los celos. El sistema matrimonial de los Tiwi estaba concebido de manera que ningún hombre de menos de 40 años tuviera esposa, lo cual significaba que su sociedad estaba compuesta de ancianos con muchas esposas. Qué porquería. Hombres maduros con una o dos esposas y jóvenes que no tenían ninguna. Los ancianos eran muy importantes, pero no muy divertidos para las jóvenes que por otra parte tenían que soportar el mandato de las esposas de más edad. Así pues, cuando todas las mujeres salían a recolectar plantas, los hombres y mujeres jóvenes no podían resistir la tentación de unas relaciones clandestinas. Los ancianos lo sabían y estaban siempre acusando a los jóvenes de seducción. Esto conducía inevitablemente al duelo en el que el anciano empezaba a sermonear al joven, arrojándole luego su lanza. Como no solo era viejo, sino que además estaba furioso, casi siempre erraba el blanco, por lo que el joven no corría demasiado peligro. En realidad, si era prudente, se dejaba producir una pequeña herida de forma deliberada, para que el honor de todos quedase a salvo. Las peleas entre grupos eran prácticamente igual de inofensivas. Cada individuo de lo que tomaba parte de la batalla pasaba la mayor parte del tiempo imprecando a su adversario, después de lo cual todo el mundo arrojaba sus lanzas. La batalla concluía cuando alguien resultaba herido, a veces mortalmente, no pocas la víctima era un espectador, pero nunca se llegaba a las matanzas características de las guerras medievales, al terrorismo moderno o a la violencia del gangsterismo. La mayoría de la gente se imagina al jefe del hombre natural como el jefe de los pieles rojas con su penacho de plumas. En realidad se trata de algo mucho más complicado. Para empezar, basta decir que algunas sociedades carecen de cualquier tipo de caudillaje y que, aunque casi todos los pueblos cazadores tenían un líder, su autoridad era muy limitada. Es más, muchos jefes indios americanos llegaban a hacerlo simplemente cuando su tribu era atacada por el hombre blanco. La institución del jefe fue consecuencia de una situación completamente anormal y violenta que hacía necesario convertir el pacífico y anárquico sistema de vida practicado por las comunidades amerindias en una organización capaz de oponer resistencia. En realidad, el fracaso de los indios frente a sus invasores puede atribuirse en parte a su absurda confianza en las buenas intenciones del hombre blanco, pero principalmente a su fracaso en centralizar la oportunidad de un solo hombre. Los llamados jefes a menudo solo ejercían el control absoluto sobre unas cuantas familias. Las demás les obedecían únicamente en circunstancias muy favorables y raramente los europeos experimentaban gran dificultad en comprender esta esta actitud y rara vez lo conseguían, lo que explica sus frecuentes acusaciones tachando a los jefes de volubles y traicioneros. Incluso cuando las relaciones eran pacíficas, el hombre blanco insistía en tratar con un solo hombre a quien suponía jefe, pues esto simplificaba las cosas y era, a fin de cuentas, la forma como los europeos acostumbraban a llevar sus asuntos. Pocos jefes cazadores recolectores llegaron a gozar de gran autoridad, pues sus sociedades eran auténticamente democráticas. Era muy poco frecuente que un jefe no practicase la propia caza y la pesca, o que su esposa no efectuase la recolección. Carecía de criados y privilegios especiales. En realidad, sus subordinados vivían por lo general mejor que el
materialmente hablando. La autoridad era producto del prestigio y este se alcanzaba por diversos procedimientos, uno de los cuales especialmente importante era la generosidad, la virtud de no ser avaricioso, unida a la de compartir lo suyo con los demás, es fundamental entre los cazadores recolectores. De ello se deduce que para adquirir prestigio tenía que ser incluso más generoso que los demás. Al abandonar la tribu con la que vivía, un antropólogo quiso demostrar su agradecimiento al jefe regalándole un antílope que había matado, algo prohibido. El jefe rechazó el obsequio, rogando al antropólogo que se lo diese a otro, so pena de provocar la envidia de la tribu. El prestigio también se adquiría mediante cualidades como el saber cazar, tener sentido del humor y la facultad de saber resolver las querellas. Si se produce una riña y el jefe no pone paz, corre el riesgo de ser injuriado abiertamente por algunos miembros de su tribu. Si interviene con demasiado rigor, los contendientes le acusarán de arrogancia y abuso de autoridad. Así pues, el mando no parece tener muchas ventajas, por lo que eran pocos los aspirantes al cargo. Esta es tal vez la causa de que la sucesión del mando sea a menudo hereditaria. Ello no significa que haya familias reales. Entre los cazadores recolectores, cuando un jefe muere, puede sucederle su hijo a su hermano, pero solo si sus compañeros consideran el sucesor apto para el encargo. La autoridad de un jefe se limita a la facultad de aconsejar, siendo aceptado generalmente este consejo en virtud de su prestigio, pero si su gente no tiene un gran concepto de él, lo ignorarán abiertamente, dándole a entender que debe ceder al puesto a otro. Entre los cubeos, por ejemplo, el jefe tiene la responsabilidad de velar por la construcción de la casa comunal. Los cubeos no son cazadores recolectores y dependen en gran parte del cultivo, tanto como de la caza y de la pesca, pero se atienen a un principio común a los pueblos recolectores de alimentos. La maloca, que es como llaman a la casa comunal, dura por lo general unos 50 años. Cuando es necesario construir una nueva, el jefe se encarga de colocar las vigas principales, ayudado por sus hermanos e hijos. En ese momento, si el resto de los hombres de la comodidad sigue respetándole, le prestarán su colaboración. Si por algún motivo su autoridad ha decaído, ninguno se molestará en ayudarles. Con ello dan a entender que debe dejar paso a otro, lo cual hace en efecto. Su sucesor será probablemente uno de sus hijos o hermanos, aunque también podría serlo alguien ajeno a su familia. La mayor probabilidad de que el nuevo cabecilla pertenezca a la familia de anterior reside en que un hijo o un pariente cercano habrá tratado de ir habrán tratado de ir amoldando su conducta a lo que se espera de un jefe, por lo que ya habría adquirido cierto prestigio al demostrar lo generosos y comedidos que son. En cualquier caso, en la comunidad quien decide, ya que sus individuos pueden mostrar claramente al aspirante a jefe si puede contar o no con su colaboración. Este sistema se asemeja bastante en cierto modo a las elecciones presidenciales que tienen lugar cada 4 años en los Estados Unidos. Constituyen un medio sencillo y eficaz por el que la comunidad consigue que su jefe se mantenga siempre a la altura de su cargo. Cuando un hombre se erige en jefe a la muerte del líder anterior, debe constituirse una nueva casa, muy nueva que sea la hasta entonces existente, aprovechándose esta circunstancia para demostrar de un modo excelente si el nuevo jefe es o no aceptado. Aparte del cargo de jefe único en su género y bastante restringido en sus atribuciones, las comunidades del hombre natural carecen de jerarquía o sistema de clases. Ello es factible porque la autoridad no lleva aparejada la riqueza, pues al contrario de lo que sucede en nuestra sociedad, la riqueza no se encuentra ligada a la autoridad. En segundo lugar, las comunidades son muy pequeñas, lo que les permite ser auténticamente democráticas. Cuando todo el mundo se conoce, cuando se comparten las mismas experiencias y cuando hay tiempo de sobra para dialogar sobre los asuntos a fondo, puede asegurarse de que las decisiones que se toman serán democráticas. En consecuencia, es muy difícil que llegue a establecerse una jerarquía o clase. Tan pronto como cualquier individuo o grupo trata de dominar el resto de la comunidad, recurre a las sanciones normales para evitarlo. Esto no significa que las comunidades carezcan en absoluto de estructuras, aparte de las alianzas de parentesco, sobre las que hablaremos más adelante. Algunos pueblos tenían agrupaciones especiales como las asociaciones de los miembros entre los esquimales Netsilik, que consistían
consistía en la agrupación y convenio entre dos hombres para asociarse en el comercio, compartiendo nombres o intercambiando esposas. Interesante. El objeto de esta asociaciones era probablemente reforzar la lealtad en un medio de lo suficientemente hostil como para hacer de la unión de la comunidad algo de vital importancia, pero en términos generales, el hombre natural no necesita una unidad comunal institucionalizada. Conseguir el sustento no reviste gran dificultad y todo el mundo sabe cómo hacerlo, de manera que solo los ancianos, los enfermos y los que son demasiado jóvenes dependen físicamente de los demás. De aquí la tendencia a la escisión y la autoridad marginal del jefe. Así pues, lo que un líder puede ofrecer a su pueblo se limita a su experiencia y a su capacidad para resolver conflictos, lo cual no quiere decir que estas cualidades no tengan gran importancia. Esta flexibilidad y las limitaciones del poder centralizado son valiosas porque reducen al mínimo el riesgo de enfrentamiento entre grupos, aunque por supuesto hacen a la comunidad vulnerable ante un adversario fuertemente centralizado.